Mis amados, buenas tardes. Reconozco que estamos haciendo este estudio muy lento, pero aquí Dios mediante ya nos propusimos con mi hijo Asael en a ver si ya cada 15 días lo estamos imprimiendo. Estamos leyendo de Job, o viendo de Job, que era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y vimos los datos que la palabra apartado es huye, ¿verdad? Que te debes de alejar de él. Entonces es muy importante saber cómo huir. No podemos resistir al mal, lo vimos la vez pasada. Y el mal nunca nos agarra desprevenidos, sino que poco a poco empieza a, vamos a decir, a darnos, como dice, a cebarnos, a tratar de ganarnos, y ya cuando nos damos cuenta, ya está el hombre en el error. Entonces es necesario huir. Después de eso, dice en Job 1:5, que cuando pasaban los días de fiesta en los cuales Job veía que sus hijos se divertían, dice ellos, aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y santificaba a sus hijos, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. De acuerdo a la ley y aquellos tiempos, la palabra de limpiar los pecados de alguien es que se escogía una víctima, en especial un cordero o un becerrito o algo así, y el sacerdote ponía sus manos junto con el oferente y decían, pequé en esto, declaraban sus pecados y decían, ahora mis pecados se los transmito al cordero o al animalito, el cual era sacrificado, y pues ya eran libres los niños de poder hacer su voluntad, porque de esa manera los limpiaba la ley. ¿Era esto agradable y justo delante de Dios? Vamos a ver Deuteronomio 24:26. Dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. De acuerdo a Deuteronomio, hace una separación. Ni el padre puede intervenir para absolver los pecados del hijo, ni el hijo puede hacer nada por los del padre, sino que cada uno por su maldad será castigado. En Ezequiel 3:24 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Siempre hace separación de que el mal es personal e individual, no que otras personas cometan el mal y juntos paguen por el mismo error. No, cada quien pagará por eso. En Juan 9:2 hay un pasaje, yo les recomiendo en lo principal que lean todo el capítulo de Juan, porque cuando yo andaba sin el Señor, este capítulo de Juan me hizo buscar al Señor Jesucristo. Entonces en Juan 9:2 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Antes se pensaba que el pecado traía consecuencias en los hijos, pero ya vimos en los demás versículos que no es así. Y les responde Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten
en él. En Proverbios 29:17 es para todos nosotros que somos padres. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. La palabra descanso indica la tranquilidad que tú tienes cuando has corregido a tu hijo. Porque si no corriges a tu hijo y tu hijo hace el mal, tú llevas un pecado moralmente, porque nunca lo corregiste. Entonces, como nunca lo corregiste, nunca vas a tener descanso. Siempre va a haber esa angustia, esa desesperación en tu corazón. Entonces hay que corregirlo. Ahí mismo en Proverbios dice que la vara no mata, pero endereza. Y que el hijo mimado, a la final, va a ser el desprestigio de los padres. Entonces hay que corregir, hay que instruir, porque es necesario que lo hagamos para estar con descanso delante de Dios. Voy a leer un pasaje que a mí en lo personal me ha interesado mucho. Habla de Elí. Elí fue el último sacerdote que hubo de la casa de Leví. El sacerdote antes era elegido a perpetuidad y sus hijos seguían siendo sacerdotes. Elí tuvo unos hijos malvados. Si ustedes leen en 1 Samuel, se van a dar cuenta lo malvados que eran sus hijos. ¿Por qué eran malvados? Vamos a leer 1 Samuel 3. Dice Jehová Dios: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta en el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí sabía su maldad. Porque sus hijos han blasfemado contra Dios y no los ha corregido. Entonces, vuelvo a repetirles de nuevo, cuando no se corrige a los hijos y estos hacen el mal, uno no tiene tranquilidad porque sabe que el mal que hicieron, uno de alguna manera lleva algo de eso. Hay un refrán muy popular que dice que tanto peca el que mata la vaca como el que le alza la pata, ¿verdad? Aquí me refiero a los padres que todo le consienten al hijo, que les tapan todo y que por lo tanto ellos nunca van a tener descanso porque nunca los corrigieron. Entonces ya vimos la instrucción, que no era suficiente lo que hacía Job de acuerdo por la ley de purificarlos. En el siguiente versículo dice en Jonás 1:8: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Da a entender diciéndole: pues como Job no te va a ser fiel y santo si tú lo tienes rodeado de todo. Aclaración: la Biblia dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios puede tentar a nadie. Dios no podía platicar con Satanás, no podía tener con él una conversación, dice, si hacía lo bueno o lo malo. Lo que pasa es que este es uno de los libros de sabiduría y trata de enseñar la sabiduría humana como en el Eclesiastés, con lo cual el hombre sabio quiere aclarar o argumentar sus conocimientos acerca de Dios. Hay muchos libros de sabiduría que hablan de Dios,
Entonces dan sus casos de justificación, pero lo único que le importa hablar de Dios es que reconozcamos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace una aclaración de la sabiduría humana y de la sabiduría del creyente. La sabiduría humana era como la de Job. Vamos a verlo más adelante, que él tiene una sabiduría exquisita y que además los que van a dialogar con él para tener comunicación de por qué está mal, también gozaban de sabiduría. Pero esa es la sabiduría humana. Y Pablo, en 1 Corintios 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, hay la sabiduría del hombre y hay la sabiduría del hombre espiritual. Hay la sabiduría del hombre carnal y hay la sabiduría del hombre espiritual. Son dos sabidurías muy diferentes. Luis Pasteur, en sus tarjetas de presentación, voy a contar algo de Luis Pasteur. Él va en un tren leyendo la Biblia, muy bien vestido él era director de la Sorbona, considerada las mejores universidades, en aquel tiempo era la mejor del mundo, en Francia, y un joven muy bien vestido que iba a ir a la Sorbona, le dice: anciano, le dice a Luis Pasteur, ¿me permite una corrección? Dice Luis Pasteur: hazla. Dice: es que veo que usted es un hombre que hay que tener cultura. Se le ve por su modo de vestir, por el camarote donde va sentado, y se le ve una persona culta. Pero qué lástima que esté leyendo la Biblia. Ese es un libro que ya no es para estos tiempos. Dice Luis Pasteur: ¿tú lo crees así? ¿Sí? En eso es la bajada del tren. Y le dice el joven: bueno, me voy a bajar porque voy a la Sorbona, donde va a estudiar la gente culta. Luis Pasteur saca una tarjetita y le dice: toma, hijo, te mando la tarjetita para que me escribas y me aclares algo de lo que estás hablando. El joven ve la tarjeta y dice: Luis Pasteur, director de la Sorbona. Y argumenta Luis Pasteur que el joven más volteó y lo vio y que no hallaba qué decir. El joven, cuando llega a su apartamento, ve la parte de la tarjeta de atrás y dice: cuando el hombre sabio se aleja de Dios, cuando el hombre científico se acerca a Él. Entonces hay que tener la sabiduría de Dios, que es la sabiduría espiritual, la cual se adquiere solamente con el conocimiento de la Biblia y la gracia que el Señor Jesucristo derrame sobre nosotros. Job no tenía esa sabiduría, tenía la sabiduría humana. Y ya vimos que le dice Satanás a Job: ¿te teme Job en balde? No dice: ¿no lo has cercado alrededor a él y a su casa de todo lo que tiene? Dice: al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y habían bebido vino en casa de su hermano, el primogénito.
Y vino un mensajero joven y le dijo: estaba arando los bueyes y las asnas paciendo acerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y lo consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que él hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y vino a casa de tu hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto azotó de las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Ya vemos que son datos y argumentos que el escritor de sabiduría pone para dar su conocimiento de sabiduría, ¿verdad? Por eso hace toda esa explicación. Y luego vuelve a argumentar con la sabiduría humana. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. La palabra adorar es muy interesante porque indica postrarse a los pies de aquel que tiene la majestad. Y cuando estaba adorando, pronunció: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchas personas que tienen el conocimiento de la Biblia creen que esto es normal. Pues es Dios, ¿qué voy a hacer contra Dios? Pues Dios así lo que hizo, pues ya ni modo. No es así. Los propósitos de Dios son diferentes. Dios no nos va a llamar con golpes. Dios no nos va a llamar tentándonos, porque Él no puede tentar a nada. Dios quiere que cada uno, en su conocimiento, vaya a Él a buscarle. No va a utilizar enfermedades ni momentos difíciles para que el hombre vaya a Dios. No, Dios no necesita de eso, porque es abundante, como dice Jeremías: cada día su misericordia va en ascenso. Dios mediante, la próxima, en 15 días, veremos las respuestas a todo esto. Si le pueden dar like, se los agradezco. Si no, también se los agradezco. Javier Sánchez Pulido, el poeta, les da las gracias y buenas noches.